Muy buenas a todos, sean bienvenidos a otra edición del Rincón del Ayudante. Esta semana nuevamente vamos a repasar ejercicios de los tópicos de programación en VBA. Así que en el siguiente ejercicio, supongan que existe una hoja en Excel que en sus primeras dos columnas posee dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, uno en cada columna respectivamente. Los elementos de estos conjuntos se disponen uno a uno en cada celda de la columna respectiva en forma compacta, partiendo desde la primera fila. Además, los rótulos en esta hoja Excel denominan a cada conjunto. Lo anteriormente queda demostrado en la siguiente figura. El ejercicio contempla escribir las subrutinas en Visual Basic que realiza las siguientes tareas. En la letra A, escribir en la tercera columna la intersección entre el conjunto A y el conjunto B. En la letra B, escribir en la cuarta columna la resta entre el conjunto A y el conjunto B. Y en la quinta columna, escribir la unión entre el conjunto A y el conjunto B. Tenemos el archivo Excel, tenemos nuestros conjuntos y tenemos nuestros enunciados. Para realizar la letra A, que nos pide la intersección entre ambos conjuntos, lo que debemos obtener en la columna C, que sería la intersección, son los elementos en común que tienen estos conjuntos. Por lo cual, una forma de resolver esto es ir iterando el primer conjunto e ir buscando este número en el conjunto B, y si es que encuentro este número en el conjunto B, significa que ese elemento pertenece a la intersección de A con B, y si es que pertenece, debiésemos escribirlo en la columna C, que es la intersección entre estos dos conjuntos. Por lo tanto, el código para esto quedaría de la siguiente manera, en donde tenemos nuestros indicadores de filas, tanto para el primer conjunto A y el primer conjunto B, y donde vamos a ir escribiendo, que es esta variable K, una variable booleana que me va a indicar si es que el elemento que yo estoy buscando, que pertenece al conjunto A, lo encontré o cumple que lo hallo en el conjunto B. Si es que cumple, si me es posible escribir este número en el conjunto intersección. Entonces, para partir esto, inicializamos nuestro i, que va a ser referente a la fila del conjunto A que yo estoy visitando. E inicializamos el k en 1, que va a ser la posición donde yo voy a empezar a escribir este conjunto de intersección. Entonces, con este while lo que hacemos es empezar a buscar en todo este conjunto hasta que los hayamos buscado todos. Luego, para cada elemento del conjunto A, yo voy a preguntar o voy a empezar a buscarlo en el otro conjunto, asumiendo de que no pertenece a ese conjunto, y voy a tratar de probar que sí pertenece a ese conjunto en este while. Donde en cada iteración del conjunto B, yo voy a iterar hasta que recorra todo ese conjunto, lo que va a significar de que ese elemento del conjunto A no pertenece al conjunto B, por lo tanto no pertenece a la intersección, o hasta que la condición de cumple cambie a verdadero. Y esta condición va a cambiar cuando yo encuentre un elemento que está en el conjunto A, que es este de acá, y lo encuentre en el conjunto B. Entonces la condición cumple, y eso significa que el elemento pertenece a la intersección. Si pertenece a la intersección, en esa misma sentencia del if, aprovecho de escribir en mi columna de intersección, que es la columna 3, y en la fila K, que es el indicador que inicializamos afuera. Incremento mi indicador de filas para mi conjunto de intersección, y comienzo a cerrar mis operadores con esto. Si ahora corremos esta subrutina, la vamos a ejecutar y nos vamos al Excel, vemos que aquí efectivamente nos escribe la intersección de estos dos conjuntos. Vemos que tiene el elemento 2, el 5 se repite, el 6 también se repite, el 7 y el 8 son elementos en común que tienen estos dos conjuntos.
para realizar la letra B, el planteamiento es similar. Hay que basarse en la condición de que la resta entre el conjunto A y el conjunto B se expresa como los elementos de A que no están en B. Por lo tanto, la forma en que yo hubiese hacer este ejercicio es similar a cómo abordamos el ejercicio en A. Solo que ahora a mí me interesa cerciorarme de que los elementos que yo estoy visitando en el conjunto A no pertenezcan a el conjunto B. Si es que no pertenecen, es condición para que yo los pueda escribir en el conjunto A menos B. Entonces vayámonos nuevamente al código. Tenemos el código acá, tengo los mismos indicadores, I para recorrer mi conjunto A, J para recorrer mi conjunto B y K para empezar a escribir en mi conjunto de resta. Inicializamos nuevamente mi indicador de filas para el conjunto A y mi indicador de filas donde yo voy a empezar a escribir. Iteramos el conjunto A con este do while. Asumimos que el elemento del conjunto A cumple la condición para ser escrito, es decir, no pertenece al elemento B, que en este caso estamos haciendo la resta, empezamos a iterar para ese elemento en A con este do while, en donde vamos a ir buscando en el conjunto B mientras hayan elementos en B y que la condición de que cumple es verdadero siga siendo verdadero. Si es que no cumple, significa que ese elemento no puede ser escrito como un elemento perteneciente a A menos B. Entonces, dentro de cada iteración, lo que hacemos es preguntarnos con el if si es que la celda del conjunto A es igual a la celda del conjunto B. Si es que eso ocurre, significa que este elemento de A no pertenece al conjunto A menos B porque pertenece en B. Por lo tanto, la condición de ese elemento no cumple, por eso cumple cambia falso. Seguimos iterando, entonces luego de hacer esta iteración en todo este conjunto, lo que nos vamos a preguntar va a ser si es que la condición de que cumple el elemento de A es verdadero, es decir, no lo encontramos en el conjunto B, entonces estamos listos para poder escribir ese valor como un elemento del conjunto A menos B. Es lo que hacemos a continuación. Utilizamos el indicador K que nos indica la fila en donde estoy disponible para escribir y escribimos el elemento que estábamos estudiando en A. Incrementamos el K para luego que este proceso se repite podamos escribir el siguiente elemento y cerramos el if y pasamos al siguiente elemento en A. Luego, si ejecutamos esta subrutina, lo que obtenemos es lo siguiente. Vemos que acá están los elementos de A que no están en B. Vemos que 1 no está en B, 3 no está en B, 4 no está en B y 9 no está en B. Luego, la letra C lo que nos pide es escribir en la quinta columna, es decir, esta de acá, los elementos que pertenezcan a A unión B. ¿Ya? Los elementos de A unión B significa que yo debiese tomar todos los elementos de estos conjuntos y unirlos, pero no escribiendo elementos repetidos. Por lo tanto, lo que se debe hacer acá es ir recorriendo uno a uno todos los elementos del conjunto A e ir escribiéndolos en la columna 5, pero antes de escribir, buscar si es que en esta columna existe ese elemento que quiero escribir. Si es que no existe ese elemento que quiero escribir acá, significa que aún no se ha escrito, por lo tanto lo escribo. Luego de recorrer toda esta columna, debiese pasarme a la siguiente y repetir el mismo proceso. Por lo tanto, el movimiento que está más afuera de los iteradores sería mi movimiento que yo hago entre columnas. Yo debiese pasarme de columna a columna, que son los conjuntos, y en cada conjunto yo debiese iterar, y en cada iteración de ese conjunto yo debiese volver a iterar en el conjunto donde los quiero escribir, preguntándome si es que ese elemento existe o no existe en este conjunto. Por lo tanto, si nos vamos al código, sería el siguiente. Nuevamente yo tengo mi indicador de fila, mi indicador de columna y mi indicador de posición donde yo quiero almacenar, que en este caso lo vamos a usar para iterar el conjunto de la unión, para ir verificando si es que ese elemento pertenece o no pertenece a este conjunto ya formado. Nuevamente una condición booleana de que si cumple o no. Y lo que vamos a hacer, vamos a inicializar nuestra fila en 1 y vamos a iterar mientras ese indicador de fila sea menor o igual a 2. Es decir, que recorramos
los dos conjuntos que tenemos en el ejercicio. ¿Ya? Esto puede variar dependiendo de la naturaleza del ejercicio. Dentro de cada columna yo voy a empezar a iterar sus filas, por eso inicializo el i en 1 y comienzo a iterar hasta que sea vacío, porque a mí me interesa recorrer todos los elementos hasta que llegue al vacío y luego pasar al siguiente. En cada elemento en particular yo voy a preguntar si es que ese elemento, voy a volver acá, si es que este elemento en particular existe en esta columna que es la unión. Y eso es lo que hago acá. Inicializo el k en 1, que es mi indicador de posición de la columna de unión, y asumo que ese elemento cumple, es decir, no existe en la columna de unión, y lo que hago acá es proceder a verificar si es que esa condición no cambia si es que yo recorro toda la columna de unión. Entonces, recorro en la celda, en la columna 5, que es la de la unión, mientras sea distinto vacío, es decir, que la recorrí todo, y además que la condición de que el valor cumple, es decir, no está repetido, es verdadero. Y en cada fila del conjunto de unión yo voy a ir preguntando si es que la celda que yo estoy preguntándome si es que existe, que es la de los conjuntos, en este caso si es que estoy en la columna 1 es el conjunto A y la columna 2 es el conjunto B, es igual a algún elemento del conjunto de unión. Si es que eso ocurre, significa que ese elemento, que es este, que yo quiero escribir en la columna 5, no cumple, por lo tanto cumple, cambia a condición falsa. Termino if. Entonces, si es que esto ocurre sin cambiar, es decir, esta condición de que la celda de distinto vacío se va a hacer vacío y se va a salir por esa condición, yo debiese preguntar si es que la condición booleana cumple es igual a vacío, es decir, no cambió en toda esta iteración. En ese caso, encontré un valor de esta columna o esta columna que no está en esta columna, por lo tanto lo puedo escribir como parte de la unión de estos conjuntos. Escribo como bajo el supuesto de que si yo hago este proceso iterativo y no cambia la condición cumple a falso, significa que el último valor k que hizo que se me saliera este do while es la posición donde estoy habilitado para copiar. Por eso aquí no se incrementa el valor de k, solamente se ocupa el valor de k que viene de este proceso iterativo. Luego este if, pasamos al siguiente elemento de ese conjunto, hacemos loop, y cuando se termine todo este proceso para este conjunto, o sea, lleguemos acá, que es vacío, va a ocurrir que yo debo salir de este do while, que este do while se sale cuando ese elemento es vacío, e incremento el j en 1, es decir, paso al siguiente elemento, que en este caso sería el conjunto B, y repito este proceso. ¿Okay? Con esto, si le damos a play, obtenemos lo siguiente. Vamos acá. Y vemos que acá nos escribe el conjunto de unión. Y bueno chicos, ese fue el video de la semana. Cualquier duda no duden en escribir al foro habilitado para dudas en el aula. Éxito en todo su estudio y que tengan muy buena semana.